puedan entender. Y vamos a leer en nuestras Biblias, acompáñenme, a el libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Números no me voy a buscar ni la calculadora ni el álgebra de Baldor. Busquen su Biblia, Números, capítulo 10. Vamos a hablar acerca un poquito de temas escatológicos, son uno de los temas que a mí me encantan. Números capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 10. Números 10, del 1 al 10. Si gusta, sígame con la vista, vaya leyéndolo conmigo. Dice así el Señor en su palabra. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren toda la congregación, se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocaron las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Leamos el 10 juntos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla acerca de esas sombras que en el Antiguo Testamento vislumbraban, Señor, hacia lo perfecto, hacia tu venida, Señor, hacia las cosas proféticas, hacia Cristo mismo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Te pedimos, Señor, pon atento nuestro oído, pon dispuesta nuestra alma, pon clara nuestra mente y que no se diga nada en contra de tu voluntad, sino que lejos de eso, Señor, podamos estar listos para levantar el campamento, Señor, cuando tú nos llames. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. En todo el Antiguo Testamento, Dios siempre mostró señales o sombras de lo que habría de venir. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que levantaran un tabernáculo, era una sombra del tabernáculo celestial. Cuando Dios le dice a Moisés, paso por paso, cada una de las cosas adentro, los lineamientos para levantar el tabernáculo, eran señales o eran simbolismos de lo que Cristo iba a hacer. El altar de sacrificios, una simbología de Cristo. El altar del lavacro, donde se lavaba el sacerdote antes de entrar, símbolo de la sangre de Cristo. La tela que se utilizaba, síntoma o símbolo de la realeza de Cristo. La menorá, Cristo la luz del mundo. Adentro del tabernáculo, la mesa de los panes, Cristo el pan que descendió del cielo. El incensario de oro que estaba por ahí, Cristo y su adoración o su ministerio intercesor ante el Padre por nosotros. Cada cosa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene un significado incluso para el cristiano de hoy en día. Muchos decimos si queremos descartar el Antiguo Testamento, no se puede. No se puede. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento está la preparación, están las sombras para que usted y yo podamos ver a Cristo antes de su encarnación. Cuando Dios le dice a Moisés, hazte 2 trompetas de plata. Hay cositas que vamos a estudiar acerca de esto. Recuerde, si algo el cristiano le tiene que dar madurez, es el aprendizaje en la palabra. Si algo a usted le tiene que dar fortaleza, es el aprendizaje en la palabra. ¿Por qué? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No pasará. Hemos titulado a la meditación del día de ahora, listos para levantar el campamento. Pastor, ¿por qué? Lo primero con lo que quiero iniciar es para decirle a usted y hacer un énfasis en nosotros como iglesia, que nosotros aquí somos peregrinos extranjeros.
amados, yo os ruego a cada uno de vosotros, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pablo nos hace la mención y nos dice, señores, entiendan, ustedes como hijos de Dios son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos de paso, hermano. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender como cristianos es a no echar raíces en esta tierra. Aquí vamos de paso. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere practicar. Vivimos para el materialismo, vivimos para la casa, vivimos para trabajar, vivimos para lo material. Cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, como los cristianos primitivos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? No. Hace poco platicaba con una pareja y uno de los hermanos, el hermano me decía, yo estoy listo para que el Señor me llame y cuando me llame, que nos lleve juntos. Y decía, hermana, no, yo todavía no, que vaya él a apartar lugar primero. Estamos enraizados. Tenemos que entender, somos extranjeros en esta tierra. No solo en Estados Unidos, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, somos extranjeros de esta tierra. Y vamos a partir. Y lo que aquí haces, aquí se queda. Hiciste tu casa, pasaste toda tu vida haciendo cosas materiales, aquí se queda porque somos peregrinos y extranjeros. Efesios 2:18. Porque por medio de él, hablando de Cristo, los unos y los otros, hablando de judíos y de gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué le quiero decir esto? En la tierra, los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, somos peregrinos y extranjeros. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Junto con quién? Con los santos. ¿Cómo vivían los santos en el Nuevo Testamento? Santos, entiéndame la palabra, nosotros la hemos entendido mal. La palabra santo, usted piensa en San Martín de Porres, piensa en San Judas Tadeo. No, no, no. La Biblia llama santos a toda la congregación redimida por la sangre de Cristo. Porque justo ni santo, ninguno. Pero santificados y justificados en él, todo aquel que en él cree. Amén. Entonces, a nosotros nos dice, santos, bienvenidos los santos. Pablo a los santos que están en Corintios, que eran unos grandes pecadores. Si estuviéramos ahora, diría, Pablo a los santos que están en el Táber de San Francisco. Los mismos pecadores que en Corintios, pero bueno. Y dice, no se extrañen. A través de la sangre de Cristo, ustedes, es cierto, son peregrinos extranjeros en la tierra, pero tienen una mejor ciudadanía en la familia de Dios, con los santos de la iglesia. ¿Cómo vivían los congregantes o los cristianos del primer siglo? Hermano, ellos sí entendieron lo que era ser peregrinos y extranjeros. Jesús entendió. Jesús nos dio el ejemplo por excelencia de ser peregrino y extranjero. Siendo el dueño de todo, haciendo morada en la tierra, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Se lo traduzco, no tenía ni almohada, hermano. No tenía cama, no tenía catre, no tenía petate. Él fue peregrino y extranjero. ¿Cómo motivó a sus discípulos a vivir? Señores, entiendan, somos peregrinos y extranjeros. Pero ahora en la iglesia primitiva lo entendió. Eran perseguidos, ellos no tenían casa, hermano. A veces tenían que andar viviendo de lugar en lugar. Ellos vivían el día, ellos vivían el momento de la persecución, ellos vivían el momento de la adoración. Justamente igual que el pueblo de Israel, en medio del desierto. Peregrinos y extranjeros, con un destino eterno. El pueblo de Israel, la tierra prometida. El pueblo cristiano, la patria celestial. Pero para llegar a la tierra prometida había que pasar un desierto, y ahí nos vamos a meter poquito a poquito. Para llegar a la patria celestial, también hay que pasar otro desierto. Y hay que transitarlo. Y hay que caminarlo. Y en medio de todo eso, Dios da instrucciones. ¿A dónde dio las trompetas de plata? En el desierto. Cuando el pueblo de Israel iba del desierto de Egipto a la tierra prometida. Acuérdense, somos peregrinos y extranjeros. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Déjeme decirle algo. Toda persona que se va como embajador a un país ajeno
ellos no echan raíces. ¿Por qué? Saben que de un momento a otro los mandan a llamar, los transfieren, los mueven. Y nosotros en Cristo somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa eso? Nuestra patria es la patria celestial. Amén. Cristo nos ha mandado como embajadores a esta tierra. Por eso somos peregrinos y extranjeros. No somos tampoco cualquier cosa, somos embajadores de Cristo. Tenemos la dignidad de embajadores de Cristo, revestidos con la dignidad que Cristo nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y dice, señores, entiendan, ustedes son embajadores, no hagan raíces en la tierra a donde están. No se enamoren de la tierra donde están. ¿Por qué? Es temporal. Todo embajador regresa a su tierra. Todo peregrino y extranjero, todo ciudadano regresa a su tierra. Y nosotros estamos llamados a regresar a la patria celestial. Según Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, haciéndonos la advertencia, haciéndonos el llamado. Señores, no se enreden en este mundo, no le pongan amor a este mundo, no echen raíces en este mundo, que el materialismo no le gane, que no quiten los ojos de los cielos. No se le olvide de dónde viene y para dónde va. No se le olvide cuál es su destino, no se le olvide cuál es su destino final. No se le olvide que usted no es ciudadano de esta tierra. Hace poco un hermano acaba de hacerse ciudadano y le pregunta, hermano, ¿y qué se siente? Lo mismo, lo mismo. Pero ¿sabe qué? Usted puede sentirse diferente cuando su ciudadanía esté en los cielos. Porque usted va a regresar. El hermano Raúl me decía, pastor, estoy preparando ahí una meditación que se llama el lugar donde las cosas son como deberían de ser. ¿Y cuál es ese lugar? El reino de los cielos. Ahí todo lo que aquí está descompuesto, ahí no va a haber nada de lo que aquí hay: problemas, enfermedades, tristezas, robos, violencia, terremotos, terrorismo, no hay nada. Siéntase orgulloso de ser peregrino y extranjero en esta tierra y que su ciudadanía esté en los cielos. No eche raíces, no eche raíces. Filipenses 3:20, póngaselo en su mente. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Antiguo Testamento? ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Nos pone símbolos de un pueblo que fue peregrino. Nos llama embajadores, nos dice no se enreden, nos dice aquí vamos de paso. Señores, tengan como mejor vista, tengan como firme propósito la ciudad celestial. Cuando usted como cristiano puede entenderle y puede agarrarle el gusto a las cosas celestiales, Jesús dijo, señores, no se hagan tesoros en la tierra, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe, donde el orín no corrompe, donde el ladrón no hurta. En los cielos está nuestra ciudadanía y de los cielos viene nuestro socorro. De ahí esperamos, y póngale atención a esa palabra, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo vamos a ir amarrando poquito a poquito. Cuando Israel sale de Egipto, Dios los lleva, los cruza el Mar Rojo, los mete al desierto, los lleva al monte Sinaí. En el monte Sinaí les habla y les da estatutos. Esta parte se desarrolla en el monte Sinaí. Pero cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, el destino final era la tierra prometida. Cuando Dios nos toma a nosotros de Egipto, cuando Dios nos toma a usted y a mí del mundo, de los vicios, nos toma de nuestros pecados, estando muertos en delitos y pecados, Él nos llamó, nos dio vida, pero nos da vida no para dejarnos aquí, nos da vida para llevarnos a una tierra prometida. Pueblo de Israel, pueblo de tierra que fluye leche y miel. Pueblo cristiano, ciudadanía está en los cielos. La nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis, nombre, la ciudad celestial, donde no va a haber necesidad de luz, de sol, porque el Cordero mismo, Cristo mismo, será la luz de la ciudad. Donde no va a haber templo para adorar a Dios, porque Dios mismo estará en todo. Él será todo, Él estará en nosotros. Nosotros podremos verle cara a cara. La esperanza eterna. El desierto no era la morada para Israel. Esta tierra no es su morada ni la mía si usted ha nacido de nuevo. Nosotros tenemos una mejor tierra. Al pueblo de Israel le dijo, te voy a llevar por el desierto. En el desierto te voy a dar instrucciones. Te voy a llevar por el desierto. Y póngale atención, tenían que pasar por el desierto. Pero solo iba a ser un tiempo. ¿Por qué? Dios había dicho que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel. Se lo pongo en este punto.
Nos saca de Egipto, nos saca de nuestro pecado, nos da nueva vida, nos da un nuevo corazón. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, nos da una nueva ciudadanía, pero no es para dejarnos aquí, es para llevarnos al cielo, es para llevarnos a su presencia. Pero tenemos que pasar por el desierto, igual que el pueblo de Israel. Pero el desierto es temporal, hermanito. En el desierto, el pueblo de Israel sufrió, sí sufrió. Tuvieron hambre, tuvieron hambre. Tuvieron sed, tuvieron sed. Fueron picados, fueron picados. Fueron tentados, fueron tentados. Fueron derrotados en algún momento. ¿Tuvieron batallas? Claro que las tuvieron. Y usted y yo estamos llamados a lo mismo. En tu caminar cristiano, en medio de tu desierto, vas a tener problemas, vas a tener hambre, vas a tener necesidades, pero levanta los ojos a los cielos. Y recuerda que este desierto es temporal. Que el Señor, si te sacó de Egipto, no es para dejarte en medio de un desierto donde no hay nada, donde hay problemas, donde hay tribulaciones, donde hay enfermedades, donde te están amenazando. No es para dejarte ahí. Es para llevarte a un mejor lugar. Es para llevarte a la eternidad. Es para salvarte de cada una de las circunstancias que a ti y a mí en medio del desierto nos preocupan. Israel sale de Egipto, pero sale con un destino. Israel sale de Egipto, pero sale con el propósito. Señores, Dios los ha llamado a una mejor tierra. Hay un detalle. En medio de ese desierto, Dios da instrucciones. En medio de este caminar, en medio de tu vida y de la mía, Dios da instrucciones. ¿Qué instrucciones, pastor? Bueno, ahí las podemos ver. Lámparas a mis pies tu palabra, nos da los mandamientos, nos da la ley. Bueno, ok. Y promete bendecir al que obedece la ley. Amén. No hay bendición sin obediencia. No la hay. Difícilmente, al no ser por la misericordia de Dios, la gracia común. Pero Dios da, y aquí es donde quiero ponerme, la trompeta de plata. ¿Qué hacía la trompeta de plata? Números capítulo 10, versículo dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Las trompetas de las cuales Dios habla, le da instrucciones a Moisés y le dice, van a tener 2 funciones. Primera, convocar al pueblo. ¿A dónde estaba Israel? En el desierto. ¿Dónde lo quería llamar Dios? A congregarse. Después Dios le dice, y también le va a servir la trompeta para que se muevan. Cuando sonaba la trompeta, el pueblo de Israel tenía que estar listo para levantar el campamento, porque la nube de Dios se había movido y tenían que moverse junto con la nube. Las trompetas para congregarse y para estar listos para mover el campamento. Y aquí vamos a ir entrando ahí en detalle. Primera función de las trompetas de plata. Versículo 3 del capítulo 10. Léalo conmigo. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo. ¿Del tabernáculo? De reunión. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Las trompetas de plata o las trompetas que Dios le dice a Moisés, hazte esas 2 trompetas, son para anunciar. Pastor, ¿siguen sonando las trompetas de plata? Sí. Y vamos a ver en qué sentido. Todo es sombra. Todo es sombra. Recuerde eso. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo por venir, de lo que estamos viviendo y de lo que falta todavía. ¿Qué falta? El regreso de Cristo. Mientras las trompetas de plata siguen sonando en la actualidad, ¿qué tiene que hacer la iglesia en medio de su desierto? Congregarse en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando vean que el día del regreso del Señor se acerca. Había una necesidad de que el pueblo se reuniera en el tabernáculo, en adoración para con Dios. Y Dios dejó trompetas de plata, para que cuando el pueblo escuchase que Dios los convocaba, los llamara, el pueblo fuera, se reuniera y adorara. ¿Por qué? Porque en medio del desierto es necesaria la adoración de su pueblo. Porque si no se cae en desánimo. Si no caemos rendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque solo Él, a través de su palabra, nos da aliento, nos da fortaleza, nos recuerda que aquí somos peregrinos y extranjeros, que este desierto ya va a terminar, hermano.
Si el diseño de Dios no era que el pueblo de Israel pasara 40 años en el desierto, más aún así pasó los 40 años y entraron a la tierra prometida. El diseño de Dios era: escuchen la trompeta de plata, levanten el campamento, caminen por fe, congréguense, adoren, crean, y yo los introduciré en poco tiempo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué le quiere decir eso? Cuando Dios suena la trompeta para congregar a su pueblo, es para que usted y yo agarremos fe, hermano. ¿Por qué? La vamos a necesitar en medio del desierto. De que pasa el desierto, pasa. Pero de que pasamos victoriosos al otro lado, pasamos. Posiblemente el pueblo de Israel pudo haber entrado a la tierra prometida en cuestión de meses. Se tardaron 40 años, pero de que entraron, entraron. Y constantemente. Cada vez que sonaban las trompetas de plata, el pueblo se reunía y se congregaba a adorar. ¿Qué pasa cuando el pueblo escucha la voz de Dios? Escucha los famosos atalayas. Los atalayas no son las revistas que andan vendiendo los testigos de Jehová. Esa es una palabra que se agarró del Antiguo Testamento. El atalaya era el vigilante, era la persona que estaba encargada con una trompeta de anunciar cuando el enemigo estaba en una torre alta, y cuando veía que el enemigo venía de lejos, tocaba la trompeta y el pueblo se congregaba, se reunía. ¿Por qué? Había que defenderse, había que resguardarse, otros iban a adorar para pedir la benevolencia de Dios sobre su pueblo. Y las trompetas de plata, que ahora podemos decir que son los predicadores, que es la palabra de Dios, que es tanto mensaje que escuchamos, que es cuando alguien te dice en la calle: hermano, síguese congregando, hermano, lo hemos extrañado en la iglesia. Esas son las trompetas de plata que hasta la fecha siguen sonando ahora. ¿Para qué? Para reunir al pueblo en el tabernáculo. ¿Para qué? Para pasar el desierto. Es necesario. Es necesario congregarse, es necesario agarrar ánimo, es necesario aprender de Él, es necesario que su espíritu nos aliente cuando nos congregamos los unos con los otros. Y vamos a ir detallando pedacito por pedacito. Primera función de las trompetas de plata, señores: congregarse para reunirse a la puerta del tabernáculo. Para ir al culto. Para ir al culto, así de simple. Quiere ponerlo muy en español: para ir a la iglesia. En medio de tu desierto, en medio de este peregrinaje, es necesario que escuchemos la voz de Dios a través de las trompetas de plata, cuando nos llama a congregarnos, a volver a Él, a fortalecernos en Él. La segunda función, versículo 4, véalo conmigo. Mas cuando tocaren solo una trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de millares, los jefes de Israel. El primer llamado no es para el pueblo, el primer llamado es para los líderes. Pastores, no. También usted es líder en su hogar. Líder de familia. No espere que la congregación llegue si usted no llega primero. No espere que el pueblo adore si usted no adora primero. No espere que sus hijos sean temerosos de Dios si usted no es temeroso de Dios primero. No espere que sus hijos oren si no lo ven a orar a usted primero. Porque la primera trompeta, el primer llamado de Dios, sí es para que todos se reúnan, sí, pero los que tienen que dar el ejemplo son los líderes, son los cabezas de hogar, son los padres de familia. Esa es una de las cosas por las cuales queremos motivar esto del domingo familiar, que vean que sus padres son trompetas de plata y llamando a congregarse a su familia entera, que son los atalayas que van a llamar a sus hijos para que se reúnan a la puerta del tabernáculo a adorar. Sigue sonando. Sigue sonando. Y vamos a ver unos versículos que le digo: ¿qué pasa con aquel que no escucha? ¿Qué pasa con aquel que hace oídos sordos al llamado de Dios a través de las trompetas? Muere. Y no es culpa del atalaya, ni de los pastores, ni de nadie. Lo vamos a ir viendo en Ezequiel. Hay un tercer motivo para las trompetas de plata, una tercera función. Versículos 5 y 6 dice que, si se lo resumo, es en mover los campamentos. Y suenan las dos trompetas y se moverá los que están al oeste. Y sonará otra vez y se moverán los que están al oriente. Hermano, la iglesia está constantemente haciendo oídos sordos a aquel que sigue llamando, que sigue haciendo la advertencia, a que su pueblo se mueva, a que su pueblo le adore, a que sus hijos canten, a que sus hijos lo adoren, a que sus hijos oren, a que sus hijos se muevan a través del evangelismo, a que sus hijos sirvan. Dios no llamó al pueblo para hacer morada en el desierto. Cada vez que sonaba la trompeta, el pueblo sabía que tenían que estar listos para levantar campamento y ponerse en marcha.
Cada vez que Dios te habla, cada vez que hay una predicación acerca del servicio, acerca de la alabanza, acerca de la adoración, acerca de la intercesión, acerca de las cosas en las cuales Dios te está pidiendo que te muevas, escucha la trompeta y está listo para levantar tu campamento y empezar a moverte. Las trompetas siguen sonando. Las trompetas siguen sonando. ¿Para qué? Para que el pueblo se congregue y para que el pueblo se mueva. El pueblo de Israel nunca iba a llegar a la tierra prometida si no se movían. El pueblo cristiano no va a llegar a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe quiénes se movían debajo de la nube? Los que eran verdaderamente convertidos y los que creían al Dios que movía la nube. ¿Sabe que había mucha gente que quizás se pudo haber quedado en algún momento en el desierto porque este volado no se mueve, aquí no veo nada claro? Muévase con la nube, muévase bajo la presencia de Dios, muévase a través de los estatutos de Dios, muévase a través de la Biblia. No escuche trompetas extrañas. Cuando alguien venga y te venga con una nueva revelación, que te venga con cosas que no están en la Biblia, querido, las trompetas de plata están en la Escritura y lo que el mensaje de Dios para tu vida está en la Escritura. No está en otro lado. Busque conmigo Números 9, ahí cerquita, el mismo un capítulo antes, Números 9. Versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Fíjese bien, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios se presentó a ellos como una columna de fuego de noche y como nube de día. Esta tormenta de fuego o esta nube de día estaba puesta sobre el tabernáculo. Ahí salía, no sé en qué forma. Pero mire qué cosa más bonita. Cuando la nube que estaba sobre el tabernáculo y sobre el pueblo se movía, los que tenían las trompetas de plata tenían que estar listos para tocar las trompetas para que el pueblo estuviera listo para moverse con la nube. Todo va relacionado. Cuando Dios se mueve, cuando Dios habla, cuando Dios mueve la nube, tiene que estar listo el atalaya, tiene que estar listo el pastor, tiene que estar listo los líderes, tiene que estar listo el ministerio. ¿Para qué? Para moverse bajo la voluntad de Dios. Cosa curiosa. Dice que a veces la nube se tardaba mucho en levantarse. Dice el versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día o una noche, la nube se levantaba entonces. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él. Los hijos de Israel seguían acampando y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Pastor, ¿cuánto tiempo voy a estar esperando en mi desierto? Hasta que Dios mueva la nube. Hasta que Dios le dé la gana. ¿Por qué? No eran las trompetas de plata las que movían la nube. Era cuando la nube de Dios se movía, que sonaban las trompetas de plata y entonces el pueblo tenía que estar listo para levantar el campamento. Todo esto son símbolos, son señales. ¿Señales de qué? De lo que viene. ¿Qué viene? El regreso de Cristo por nosotros. El movimiento de la iglesia de este desierto. ¿Qué estamos pasando? ¿Para dónde? Para la tierra prometida, nuestra patria celestial. Otra función de las trompetas, en el versículo 9, era para ir a la guerra. Hermano, ¿vas a tener guerras en medio de este desierto? Sí, la vas a tener. Pero cuando escuches el sonido de las trompetas de plata, el sonido de la palabra de Dios diciéndote: no te harán frente, nunca te dejaré, nunca te desampararé, como estuve con Moisés estaré contigo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces el pueblo iba con toda confianza a la guerra. ¿Por qué? Y sonaban las trompetas de plata, y léalo conmigo el 9, dice que ellos, léalo mejor. Y cuando salierais a la guerra, y en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis con alarma las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En medio de tu desierto vas a tener enemigos, vas a tener problemas, sí lo vas a tener. Pero la trompeta de plata, cuando Dios habla su palabra, cuando en medio de una predicación te dice: ¿sabes qué? No tengas miedo, porque Jehová se ha acordado de ti.
Porque Él va a pelear por ti. Porque Él va a pelear nuestra batalla. Hermano, nos manda a la guerra, claro, pero con la bendición de Dios. Porque el cristiano se presenta a la guerra, mas Jehová es el que da la victoria. Otra de las funciones de la trompeta, versículo 10. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos, sobre vuestros sacrificios de paz, y serán en memoria delante de vuestro Dios Jehová. Yo, Jehová, vuestro Dios, lo he dicho. Ok. En el día de vuestras alegrías. No es solo desierto, tristeza y llanto. Dios te va a dar alegría. Y va a empezar con su trompeta. Va a empezar con su palabra. ¿Por qué? Tu palabra me infunde aliento. Tu palabra me infunde aliento. Tu palabra me infunde aliento. Vuestras solemnidades, sus cultos, su adoración, sus momentos de intimidad con el Señor. Y fíjese que a mí me encanta la última palabra, donde dice en los principios de mes. En la traducción original dice en los principios del tiempo. ¿Por qué? Cuando suena la trompeta, para ellos la tocaban cada inicio de tiempo. Cuando Dios te habla es un nuevo inicio, un nuevo comenzar para ti. Cuando Dios dice, esto es lo que yo haré contigo, lo va a hacer. ¿Y qué significa para ti, para mí, un nuevo comenzar? Y esas cosas vienen a través de escuchar atentamente el sonido de las trompetas de plata. La palabra de Dios. Números 18 dice que los hijos de Aarón y los sacerdotes serán los que iban a tocar la trompeta y los tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Y aquí vamos a entrar en un punto que eran los sacerdotes, los hijos de Aarón, los que estaban autorizados o los que iban a tocar la trompeta. ¿Por qué? Hermano, solo le quiero hacer un énfasis. No vamos en ningún momento a convertirnos en catadores del Evangelio, pero hay algo que sí tienen que saber. Dios es celoso. Cuando usted escucha que una trompeta de plata, un pastor, una predicación, no va de acuerdo a la Escritura, cámbielo, muévase, váyase, no le tome mayor importancia, no juzgue, ¿no? Está bien, no juzgue, pero sepa que las trompetas de plata solo podían ser tocadas por los hijos de Aarón. ¿Quiénes son esos? Los que antes habían estado en comunión con Dios. Pastor, pero ningún pastor cumple a cabalidad. Yo lo sé, ninguno. Pero, hermano, hay una diferencia entre tocar lo que Dios te ha dicho que toques y tocar el son que cualquiera quiere tocar. No es lo que tú quieres oír, es lo que Dios te quiere decir. Y la trompeta de plata no puede sonar al son de lo que tú quieres oír. No es que tú vas a poner, dicen en mi país, el que paga pone la música. El que paga pide la ronda. No. Las trompetas de plata van a tocar el son que Dios quiere darle a su pueblo. ¿Te quiere molestar? Recíbelo. ¿Te quiere alentar? Recíbelo. ¿Te quiere confrontar? Recíbelo. Pero jamás busques el sonido que tu oído quiere oír. Escudriña. Escudriña lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Las trompetas son las señales que Dios le dio a su pueblo para congregarse, para estar listos para moverse, para saber que van a pelear la batalla, pero la van a pelear y Jehová peleará por ellos, para un nuevo inicio, para la alegría. Sí. Si nos vamos, acuérdense, dijimos que son señales, son señales. En Mateo capítulo 24, versículo 1, si usted gusta puede buscarlo. Ese es uno de mis capítulos favoritos, hablando de escatología, Mateo capítulo 24, versículo 1. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y qué señales acerca del fin del siglo? Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, 3, casi al final. Estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte al Señor Jesús diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué son las trompetas? Las señales de Dios para congregarse, para moverse, para pelear y para la alegría o para el nuevo inicio. ¿Qué señales habrán de su venida? Y Mateo capítulo 24 las empieza a desarrollar. Y hay una en la que quiero hacer énfasis ahora, que es el templo de Jerusalén. Una de las cosas que tiene que estar lista
para la aparición del anticristo, para la segunda parte de la gran tribulación, es el templo de Jerusalén reedificado. Estoy leyendo un librito, se escribió ese año, 1990 y tanto, se llama Listos para Reedificar. Si usted tiene curiosidades bíblicas o curiosidades sobre temas escatológicos, le invito a que lo pueda leer, muy bueno, muy bueno. Israel regresó. El templo de Israel, primero, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los judíos se rebelaron, llega Tito Flavio Vespasiano, un general romano, destruye el templo, se cumple la profecía de Jesús, Mateo capítulo 24, no quedará piedra sobre piedra, y se cumple la cabalidad. Israel comienza lo que se conoce como la diáspora o el esparcimiento de los judíos por todo el mundo. Los famosos judíos errantes andan por todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde el año 70 después de Cristo hasta mayo de 1948 el pueblo de Israel no tuvo tierra a donde regresar. A los estudiantes del seminario yo les he tratado de enseñar, hay tres cosas, y eso se estudia en derecho, que constituyen, para que una nación sea nación, tiene que tener tres cosas. Número uno, gente. Número dos, soberanía o hablando de leyes. Y número tres, tierra. El pueblo de Israel tuvo gente, judíos, nunca perdieron su casta. Tuvo ley, la Torá, la ley de Moisés, examinadores y cumplidores de la ley, pero no tenían pueblo, no tenían tierra a donde regresar. Estuvieron esparcidos y por eso no eran país, porque había un pueblo, tenían una ley, tenían soberanía, pero no tenían a dónde estar todos juntos, no tenían una tierra. Hasta mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas le permiten a Israel regresar. Israel ha pasado desde el año 70, después de Cristo, hasta el 2014, fecha actual, ha pasado 1944 años sin templo. Pero desde que Israel regresó a su pueblo, 1948, su mayor anhelo es una sola ciudad, Jerusalén, y un solo templo. Ese es el anhelo de todo judío. Ciudad santa, Jerusalén, solo nuestra. Y levantar el tercer templo. Ese es el anhelo judío. ¿Desde cuándo? Desde hace 1944 años, ellos siguen anhelando un templo. Pastor, ¿por qué no hay templo ahorita? Y no sabéis que vosotros, dice Pablo, sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. No pueden haber dos templos. El templo físico, el templo de Jerusalén, es destruido, pero, señal, va a ser reconstruido. Y este librito empieza a desarrollar todas las cosas que están listas para reconstruir el tercer templo judío. Se necesitan una cantidad de cosas como usted no tiene idea. Las piedras, solo para que tenga una idea, no pueden ser forjadas, y eso lo veníamos platicando con el hermano Leonel, no pueden ser cortadas con cincel, no pueden ser cortadas con ningún metal, tienen que ser labradas a mano a pedernal. Desde 1948, que Israel regresa a su tierra, empezó a encargar en las diferentes canteras del mundo piedras especiales. Y las tienen listas. ¿Para qué? Para el momento, cuando la mezquita de Omar o el domo de la roca sea quitado, ellos pueden empezar a poner las piedras ya. Están listos. La vaca alazana, yo sé que algunos habrán escuchado, unos hermanos me preguntaban hace un par de semanas atrás acerca de la famosa vaca roja o la vaca alazana. ¿Qué es la vaca alazana o cuál es la importancia? Para que los judíos puedan levantar el templo, necesitan purificar el lugar donde va a estar el templo, necesitan purificar la gente. En Ezequiel se habla que el proceso para purificar es a través del sacrificio de una vaca alazana o una vaca roja. Curioso. Ese tipo de vacas habían desaparecido durante mucho tiempo. Hasta cerca de los años 60, que apareció otra vez, de la nada, otra vez ese tipo de vacas. Israel, y por cierto apareció aquí en Estados Unidos, Israel la mandó a traer y empezaron a procrearla. Y ahora ya tienen judíos listos para edificar la vaquita alazana, que es lo primero que se necesita. Agarrar ese sacrificio, esa vaquita, sacrificarla, quemarla, agarrar las cenizas, mezclarlas con las aguas del estanque de Siloé, es un rito judío. Los judíos son minuciosos para poder hacer sus cosas. Si no se cumple esto, no pueden levantar el templo. Pero ya tienen la vaca. Las aguas de Siloé, ahí están. ¿Qué es lo que no pueden? Edificar ahorita. Y vamos a ir llevándolo poquito a poquito. Esa es la
importancia? Apareció, muchos han escuchado acerca de la vaca roja. ¿Cuál es la importancia? Que ahora ya existen los medios para purificar la zona del templo. Los judíos ya pueden dar el primer paso. Antes no podían, ¿por qué? No existía. No, había desaparecido. Pero ahora, desde 1948 en adelante, recuerden, Israel es el reloj profético de Dios. Israel, la tierra de Israel, mueve el reloj profético de Dios. Esas son las señales, es la higuera que el Señor dijo. Señores, de la higuera aprendan, cuando la higuera va creciendo, sepan que el verano está cerca, que su redención está cerca. ¿Y qué hemos visto? Desde que Israel entra a la tierra de Israel, a su tierra, a la tierra prometida, piden las piedras para construir. Vuelve a aparecer la vaca alazana. Y vamos a ver pequeños detallitos. Se necesita la vaca para purificar la zona del templo, pero también se necesita una persona pura para poder llevar a cabo la propiciación y la ceremonia. Pastor, pero no hay nadie puro, correcto. Pero hay un detalle. Las costumbres de los judíos dicen de que no hay persona pura, pero pueden nacer personas puras. ¿Cómo? Metiéndolas en pequeños claustros. Mucho se habla acerca de que en Jerusalén ya están desarrollando una nueva, lo que van a hacer los sacerdotes y los levitas, entrenando niños desde pequeños. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle? En 1980 Israel empezó a poner niños desde el vientre de su madre puestos al servicio del futuro templo. Los tienen resguardaditos. En 1980 comienza. ¿Cuándo entraban los judíos a poder servir, los levitas, a poder servir en el templo? A los 30 años. ¿Cuándo Jesús comienza su ministerio? Cerca de los 30 años. Si estos niños comenzaron a ser gestados en 1980, 80, 90, 2000, 2010, aproximadamente andan en la edad en la cual la primera generación nacida, cumpliendo todas las especificaciones de la ley, en pequeños claustros, separados del mundo, educados en la Torá, niños desde pequeñitos, criados igual que Samuel en el tabernáculo, en el templo, en las sinagogas, en la palabra. Ya la primera cosecha está madura. Ya el tiempo está llegando. La pequeña generación de 1980 que comenzó, ya tiene la edad. Ya los frutos ya están ahí. Los higos, los frutos empiezan a verse en Israel. La otra cosa que se necesitan son los implementos del tabernáculo. Habían diferentes cosas. Recuerde, el tabernáculo tenía 3 partes. Los atrios, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio que había, el propiciatorio de bronce. Que existía también el lavacro, el lavado. Dentro del tabernáculo, lugar santo, la menorá, la mesa de los panes, el incensario de oro y hasta el último lugar, el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. En Israel todo esto ya está hecho. Platicaba, nada menos, esa es una de las cosas que me motivó a tratar de tocar ese tema. Platicaba con una hermana que me llamó de la radio. Me dijo, pastor, el mes pasado fui a Israel y pude entrar en el museo del templo. Y fíjese, pastor, que no son réplicas las cosas que hay ahí, son las cosas que los judíos ya tienen hechas para empezar a edificar. Cuando el templo esté listo, meten todo eso, todo está listo. La purificación, ya tiene la vaca alazana. Las piedras están regadas por todo el mundo, solo para mandarlas a pedir. Los utensilios, las trompetas ya están hechas. Los incensarios ya están hechos. Todas las cosas ya están hechas. El atrio, el altar de bronce, el lavacro ya está hecho. El lugar santo, la mesa de proposición ya está hecha. La menorá, me dice que hay una menorá, hay una lámpara de estas de 7 puntas, de cerca de 6 pies. 6 pies tengo entendido que es más alto todavía que yo, de oro puro. Que dice ahí que costó más de $10 millones. Oro puro. Están listos. El altar del incienso, listo. En esta semana salía que en junio de este año, en este mes, los judíos acaban de terminar la cortina o el velo del templo. La que se rasgó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya la tienen hecha. Ellos comenzaron de afuera para adentro. Hicieron la vaca, ya está lista. Las piedras para levantarlo, ya está hecho. El lugar del altar de bronce ya está hecho.
Adentro en el lugar santo ya está hecho. Lo último que faltaba, la separación, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y ahora que está hecho, con qué siguen? El arca del pacto. El próximo instrumento que Israel va a desarrollar es el arca del pacto. Levantar otra arca. Veíamos unas imágenes y ella me decía, mire pastor, la menorá de oro, las trompetas de bronce, Israel listo. En junio de 2014, este año, después de 2 años, se han terminado por fin las cortinas de lo que sería el tercer templo. Las cortinas, para que tengan una idea, tienen 20 metros de alto, 10 de ancho, 10 de espesor. Y esta cortina, según el Evangelio, es la que se rasgó cuando Cristo murió. ¿Qué es lo que hace? Separa el lugar santo del santísimo. ¿Qué es lo que le falta a Israel? El lugar santo, solo el arca del pacto, y los sacerdotes y los levitas. Identificar, lo hemos dicho, somos la primera generación en la historia del mundo que tiene la capacidad de poder rastrear el ADN. Se encuentran, son cositas que todavía no están, ni el arca, ni restaurar, no están restaurados el sacerdocio levítico. Somos la primera generación que podría hacerlo. Encuentran la tumba de levitas, pueden hacer examen de ADN a todos los judíos y empiezan a ver el ADN que más concuerda. ¿Concuerda con levita? Aquí comenzamos. Todavía no está, pero se puede hacer. ¿Qué son todas esas? Señales. ¿Qué eran las trompetas de plata? Señales. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviese atento, que cuando la nube de Dios se movía, ellos tenían que estar listos para levantar el campamento. ¿Qué estamos escuchando alrededor del mundo? Las señales de Mateo capítulo 24. Guerra, rumores de guerra, peleas entre palestinos, israelíes. Estamos viendo terremotos en todos lados. Estamos viendo desastres naturales, sequías, maremotos, inundaciones por otro lado. Señales. ¿De qué? Que es tiempo, iglesia. Estamos contra el reloj. Israel está listo para edificar. Falta el arca del pacto y la restauración de los levitas. ¿Qué nos hace eso? Una trompeta, una llamada de Dios, de que el pueblo de Dios se está moviendo, que tenemos que empezar a estar listos para ser levantados. Ya no le ponga tanto amor a este mundo. Ya no le ponga tanto amor a las cosas materiales. Ya no le ponga tanto mente a su problema. ¿Por qué? El desierto está a punto de acabarse. El reloj profético de Dios está a punto de comenzar otra vez. Israel empieza a tener las señales que Dios ha dejado, que Cristo dejó en Mateo capítulo 24, diciendo los tiempos, las sazones, ustedes las pueden identificar en los cielos, véanlas también en la tierra. Estas son las señales. Cuando la nube de Dios se movía, las trompetas se levantaban y empezaban a tocar su sonido y el pueblo sabía que tenían que empezar a caminar. Es tiempo que ahora que vemos que la nube de Dios se está moviendo, que el plan de Dios se va moviendo, encauzándose directamente a como Dios lo ha profetizado en su palabra, es tiempo que las trompetas de Dios comiencen a levantarse diciéndose, estén listos, el día y la hora, nadie la sabe, pero las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. La famosa guerra que se va a levantar en Israel, cuando en ese mismo lugar, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, la mezquita de Omar o el Domo de la Roca, ahí tiene que estar el templo. Los musulmanes lo defienden a capa y espada, pero ahí tiene que estar el templo. Y los judíos están listos. La trompeta sonaba para pelear. Para la iglesia, para el pueblo de Dios, sigue sonando la trompeta. ¿Para qué? Para que nos alistemos a pelear. Pablo dijo, señores, yo he peleado la buena batalla. Me está reservada la corona de vida. Hermano, cuando veamos que todas estas cosas pasan, usted y yo más que nunca deberíamos de proponer en nuestro corazón hacerle guerra al pecado, hombre. Cambiar esas cositas que por tanto años hemos venido acarreando, hemos seguido siendo esclavos de las mismas, no hemos querido ni siquiera levantar batalla contra ellas. Es tiempo, ¿por qué? El desierto está a punto de acabar. Las trompetas siguen sonando, las nubes se están moviendo. Es tiempo de que usted y yo agarremos el campamento. Ya las cosas que no sirven, déjelas. Ya las preocupaciones, vaya dejándolas. Por 40 años el pueblo de Israel estuvo andando al sonido de la trompeta y nunca le faltó nada. Es tiempo que nosotros empecemos a caminar de la misma sintonía. Las trompetas están sonando, las nubes se están moviendo, las señales se están cumpliendo, el tiempo de Dios se está acabando, la gracia se está terminando, el tiempo de Cristo, el regreso de Cristo por su iglesia está llegando a su tiempo. No vivamos para esta tierra, no
No vivamos para este mundo, no vivamos para los deseos de esta tierra, no vivamos para las cosas materiales, no se afane en sus problemas, no le quite el sueño a eso. ¿Por qué? El desierto está a punto de acabar. En medio del desierto, cuando el pueblo de Israel oía la trompeta, sabía que tenían que congregarse. ¿Qué tengo que hacer cuando estas cosas pasan? Congréguese. ¿Qué tengo que hacer? Reúnase. ¿Qué tengo que hacer? Adore. ¿Qué tengo que hacer? Esté listo. Esté listo. ¿Cómo me preparo? Su familia. Usted está listo para levantar su campamento, pero sus hijos, su familia, el tiempo está cerca. La mies está madura. La cosecha está lista. El tiempo de la gracia, el tiempo de Dios, el tiempo del regreso de Cristo, las señales se están cumpliendo. Esté listo para levantar su campamento. Qué triste sería para algunos saber que si Cristo viniera ahora, muchos de vuestros hijos, vuestros familiares, vuestros padres, no estarían con Cristo. ¿Quién sabe qué llegarían a estar? ¿Y qué nos toca? Levántese como una trompeta de plata y anúncieles. Cristo viene, Cristo te ama, hay perdón, hay redención. Viene una alegría futura. Estamos a tiempo. Todavía es el tiempo de la gracia. Es tiempo de que usted y yo empecemos a caminar. Cuando la nube se mueve, el pueblo se movía al sonar de la trompeta. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a movernos, a ser productivos. En el tabernáculo, pastor, era un tabernáculo movible. No tenía mucho. Si usted ve el tabernáculo por fuera y lo ve o lo idealiza, no es algo muy glorioso por fuera. La gloria estaba por dentro. Ahorita, moverse junto con el tabernáculo o con la nube podría verse aburrido, común, insignificante. Pero la gloria venidera, lo que está dentro, hermano, solo los levitas, los que han ministrado, lo conocen. Los que han entrado. ¿Quiénes son esos? Y no sabéis que vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios para ministrar adentro. Cuando las trompetas suenan, su pueblo tiene que estar listo para ministrar. Cuando la trompeta suena, su pueblo tiene que estar listo para moverse, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos está haciendo pasar por el desierto, pero nos da un lugar donde congregarnos. Aquel que nos está haciendo pasar por un desierto, pero nos da una batalla y un destino seguros. Iglesia, dice la Escritura, si gusta, búsquelo. Y ese es el sonar de la última trompeta. Primera de Corintios. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Bueno, es del 51. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor? Se parará en las nubes. Sonará la trompeta porque se sonará la trompeta. ¿Y qué pasará? El desierto que hoy estamos pasando terminará y nos encontraremos para siempre con Él, por los siglos de los siglos. Las trompetas siguen sonando. ¿Qué son señales? Las señales están listas, cumpliéndose. ¿Qué tenemos que hacer? Esté listo para levantar su campamento, usted y todos los suyos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque nosotros, Señor, podemos encontrar que todavía se levantan trompetas en este tiempo, Señor, anunciando que el pueblo tiene que congregarse, que el pueblo tiene que adorar, que el pueblo es necesario que esté listo para levantar el campamento, Señor. Señor, en esta hora venimos ante ti a suplicarte que cada uno de nosotros, Señor, pongas en nosotros ese sonido, Señor, de la trompeta para poder escucharlo, para poder entender, Señor, que cada uno de nosotros somos llamados a ser instrumentos vivos. Somos llamados, Señor,
a anunciar que el tiempo está cerca. Este desierto está a punto de terminar. Nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros problemas están a punto de terminar. Señor, no sabemos el día ni la hora, pero queremos estar listos, nosotros y los nuestros, Señor. Señor, Israel es el reloj profético tuyo. Hasta la fecha, Señor, hemos visto cómo las profecías se van cumpliendo, cómo todo está listo. Pero nosotros, Señor, muchos de nosotros, todavía no estamos listos, Señor. Pon en nosotros el deseo de prepararnos al escuchar esa trompeta, Señor, congregarnos constantemente para recibir fortaleza tuya, para recibir, Señor, ánimo de parte tuya, para también recibir de ti, Señor, la garantía de que en ti vamos a salir adelante, Señor. Porque la trompeta también se tocaba a la hora de ir a la batalla, pero eras tú el que daba, Señor, la victoria. En esta hora, Señor, si nosotros estamos siendo llamados a presentarnos a la batalla, a una lucha, que podamos escuchar la trompeta, que es tu voz, que es tu palabra, diciéndonos, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. En esta hora, Señor, clamamos para que con tu poder ayudes a cada uno de nosotros, Señor, para ser piedras vivas en el templo del Dios vivo, Señor. Señor, piedras que demos testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tu poder, que aprendamos, Señor, a estar listos, a levantar nuestro campamento y empezar a dejar todas aquellas cosas que no convienen a santos, Señor. Señor, que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo así. Nos encuentres, Señor, ministrando. Nos encuentres, Señor, adorando. Señor, con un corazón limpio, preparados. La trompeta se tocaba, Señor. El pueblo se reunía y te adoraba. Señor, en esta hora queremos estar delante de ti, adorándote también, Señor, con todo corazón. Bendice a cada uno de los hermanos acá presentes. Señor, resguarda tu iglesia. De día con nubes, Señor, y de noche como columna de fuego. Purifícanos, Señor. Prepáranos para ese encuentro contigo. Ese encuentro, Señor, y ese regreso a la patria celestial. Porque es nuestra fe, es nuestra esperanza, es esperanza eterna, Señor. Gracias porque en Apocalipsis nosotros leemos, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía y de este libro. Señor, que aprendamos a guardarlas y atesorarlas, sabiendo que aquí peregrinos extranjeros somos, mas en ti, Señor, tenemos morada y morada eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor me lo bendiga. A las 4 de la tarde volvemos con el libro de Apocalipsis y recuerden, tenemos el próximo viernes vigilia en Pittsburgh y domingo familiar el 29.